Les explico. En el año 1939 hay un periodo de gobierno que se le denominó con un nombre un poco peculiar: la Primavera Democrática, que es el primer tema que vamos a ver aquí, en esta tarde del 16 de julio del año 2016, perdón, en esta tarde del 30 de julio del año 2016, después de la fiesta patrias. La Primavera Democrática. Luego de la Primavera Democrática veremos dos temas más para completar esta línea de tiempo. Perú contemporáneo, desde el año 1939 hasta el año 1922. Vamos a agarrar un pedacito, un cachito de toda esta línea de tiempo, llamada Primavera Democrática, que va desde el año 1939 hasta el año 1948. ¿Por qué se le pone el nombre de Primavera Democrática? Seguro te preguntarás. Simple, sencillo, fácil. Primavera es un periodo, es una estación que dura poco, no dura mucho. Y democrática. ¿Por qué democrática? Porque antes de que esté esta primavera democrática, en nuestro país estaban gobiernos militares. Por eso se le llama primavera democrática. Vamos a dejar atrás los gobiernos militares. Ya no van a haber más militares en nuestro país. Ahora van a haber civiles, como presidentes. Antes de ir de lleno a esta primavera democrática, dicho sea de paso, acá les presento dos personajes muy importantes. Primero, vamos a ver a Manuel Prado Ugarteche. Y segundo, vamos a ver a Luis Bustamante y Rivero. Estos dos personajes, sin duda, han hecho mucho por nuestro país en esa época, con sus reformas y con sus leyes. Pero, para entender este tema de primavera democrática, es necesario, es muy importante saber qué pasaba antes en nuestro país. Antes de que se dé esta primavera democrática, ¿qué sucedía en nuestro país? Simple. Se llevaba a cabo el denominado tercer militarismo. Y en este tercer militarismo habían dos personajes. Primero estaba Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Te acuerdas? Luis Miguel Sánchez Cerro. Y el otro personaje que también gobernó aquí, militar también, se llamaba Óscar Benavides. Este Óscar Benavides también ya había gobernado antes, en la República Aristocrática. Estos dos personajes militares que entraron con golpe de Estado. ¿A quién? Terminando el oncenio de Leguía, estos dos personajes. Primero Luis Miguel Sánchez Cerro, haciendo el golpe de Estado, tomó el gobierno. Así que ya no había democracia en el país, como dijo San Martín. Somos república, ya no somos colonia. Por un momento la república, la democracia, no estaba presente en nuestro país. Estaban los gobiernos militares, los gobiernos tiranos. Pero como se termina este militarismo, empieza a darse ya una nueva etapa del Perú. Y a esa nueva etapa del Perú, como ya no hay militares y como hay civiles gobernando, como son Manuel Prado Ugarteche y Luis Bustamante Rivero, se le llama democracia, primavera democrática. Por eso el nombrecito de primavera democrática. Ahora sí, comencemos. Primero, Manuel Prado Ugarteche. Empezó su gobierno en el año 1939 hasta el año 1945. Sin duda hay un contextazo para este gobierno. ¿Por qué? ¿Qué sucedía en el mundo mientras estaba gobernando nuestro país Manuel Prado Ugarteche? Un evento que cambió el mundo entero. Pero ya era la segunda vez que pasaba, porque ya había habido uno antes. En el mundo se dijo seguro no hay primera sin segunda. Segunda, parte 2. En el mundo se estaba dando contexto la Segunda Guerra Mundial. Claro, la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial, acuérdate que estaban enfrentados los aliados y el eje. Estaba ahí Alemania, estaba Estados Unidos, también estaba la Unión de República Socialista Soviética. Y esos países estaban pues influenciando en nuestro país. Pero en esta época
Manuel Prado Ugarteche se alió. ¿Con quién? Con los aliados. Y específicamente, ¿con qué país? Con Estados Unidos. Le hacía carita, le hacía sonrisita a Estados Unidos. Porque es justamente con Estados Unidos que él va a firmar un tratado. Pero antes de eso, ya sabemos que en el mundo se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. Y a raíz de que esta Segunda Guerra Mundial se desarrollaba en el mundo, en nuestro país aumentaban las exportaciones. En nuestro país la economía mejoraba. Porque como se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, nosotros exportábamos materias primas, sobre todo el azúcar y el algodón. ¿Y a qué país te preguntarás? A Estados Unidos, sobre todo, como te mencioné. Vamos a ver los hechos más importantes que tuvo este gobierno, los sucesos más principales. Primero, en el ámbito educativo, nuestra carrera, la educación. Manuel Prado Ugarteche incentivó esto, la alfabetización nacional, un programa de alfabetización. Ya no quería que haya gente que no sepa escribir, que no sepa leer, él quería que todos sean educados. Un programa de alfabetización nacional y también una ley, la ley de educación. También se dio aquí en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Y con Estados Unidos, como te mencioné, plena Segunda Guerra Mundial. Perú está al lado de los aliados. Y con Estados Unidos se firma un tratado. ¿Y cómo se llama ese tratado? Así. Se llamaba el Tratado de Préstamos y Arriendos. El Tratado de Préstamos y Arriendos. Y en este tratado se decretaron tres cositas. Primero, Estados Unidos al Perú le daba préstamos para que vaya mejorando su economía. Pero a cambio de eso, en este tratado, el Perú le daba a Estados Unidos, le aumentaba la exportación de materias primas. También, ¿qué le daba? Le daba la libertad de crear cuarteles militares en nuestro país. Estados Unidos tenía esa libertad gracias a este tratado. Y un cuartel militar que se creó, no te vayas a olvidar, es en Piura, en la región de Talara, el cuartel militar El Pato, que era de Estados Unidos. Gracias a este tratado de préstamos y arriendos, y otra cosita curiosa también que se dio con este tratado de préstamos y arriendos, era que Estados Unidos le había ordenado al Perú desalojar a todos los japoneses y a todos los alemanes que iban a refugiarse a nuestro país en esa época, escapándose de la Segunda Guerra Mundial. Gente que no quería saber nada de la guerra, gente que no quería ir a morir, a perder la vida en vano, a la guerra, se escapaba a países de Latinoamérica en esa época. Y uno de los países a los que más se iban eran a nuestro país. Por eso, Estados Unidos manda a Perú. Gobierno peruano, si ves a cualquier japonés o a cualquier alemán que se esté metiendo a tu país, ¡pum!, regrésalo a su país. Chao, no lo quiero ver. Esas eran las órdenes de Estados Unidos. Eso fue lo que se decretó con este tratado de préstamos y arriendos. Y una cosita final, aquí como Manuel Prado Ugarteche, también se dio una guerra. Una guerra, pero no tanto como la guerra con Chile, no tanto como la guerra que tuvimos para votar a los españoles. No. Una guerra que, bueno, si bien es cierto, tuvo sus consecuencias, pero no tan grave. Se dio la guerra con el Ecuador. En esta época, nuestro país vivía feliz, contento de la vida. En el Perú. Y lo que sucedía era que Ecuador, en la frontera con Ecuador siempre atacaba la frontera. ¿Por qué? Porque Ecuador reclamaba que Tumbes, Maynas y Jaén eran de ellos. Ecuador decía, no, Perú, tú no tienes que devolver Tumbes, Maynas y Jaén, eso nos corresponde a nosotros por ley. Y siempre atacaba la frontera. Y Perú tenía que estar ahí siempre defendiendo. Hasta que pues el Perú se asa y va con un batallón de gente y en una batalla, la batalla de Zarumilla, ahí el Perú le pone fin a este conflicto. Dato curioso, que en la batalla de Zarumilla destaca el personaje llamado José Abelardo Quiñones, el aviador. José Abelardo Quiñones destaca en la batalla de Zarumilla. Y aquí se le pone fin al Ecuador. Hay 4 países que vienen de mediadores. Como, por decirlo así, vienen a decir, oigan peruanos, oigan ecuatorianos,
Ya no sigan peleando, no vale la pena. Vamos, amístense, hay que hacer las paces. Tranquilos muchachos, son amigos. ¿Y quiénes son esos países? Chile, aquí te lo pongo, mira. Chile, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Chile, Estados Unidos, Brasil y Argentina vienen de mediadores a ponerle fin a ese conflicto. ¿Y se da fin a ese conflicto? Te preguntarás. Sí, sí se da fin a ese conflicto con un tratado. El tratado de límite, paz y amistad. El tratado de límite, paz y amistad firmado entre Ecuador y Perú. Le pone fin a este conflicto. ¿Y qué pasa? Que en este tratado se le da la soberanía al Perú. Ecuador, ¿sabes qué? Vas a respetar esos territorios que son peruanos, no son tuyos. Y Ecuador dice, sí, está bien, voy a respetarlo. Tiene razón, tiene razón. Y con eso se da fin a la guerra con el Ecuador. Y así, con estos sucesos, también va acabando el gobierno de Manuel Fraude Guarteche.